El aire olía a una mezcla empalagosa de perfume caro, lirios blancos y la sutil arrogancia del dinero nuevo. Cada detalle de la fiesta de bebé de mi nieto había sido orquestado por mi consuegra, Eulalia, para hacer una demostración de estatus, no una celebración de amor. Yo, con mi vestido sencillo de domingo, comprado en las rebajas de unos grandes almacenes, me sentía como una reliquia de otro tiempo, un borrón de color sepia en una fotografía de alta definición. Estaba sentada en una mesa auxiliar, relegada a un rincón desde el que tenía una vista perfecta de mi hija Macarena, flotando en el centro de la sala como la reina de un baile que yo no había organizado. A pesar de todo, una ridícula llama de esperanza se encendió en mi pecho cuando Macarena se levantó, copa en mano, para proponer un brindis. El murmullo de las conversaciones cesó. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los míos a través de la sala, y esa pequeña llama vaciló, creciendo por un segundo. Quizás, pensé, solo quizás, se acordaría de los años de sacrificios silenciosos, de las noches en vela, de la vida que le había entregado. Pero su mirada pasó de largo, sin reconocerme, y se posó con una adoración ensayada en Eulalia. «Quiero brindar», dijo Macarena su voz, que yo había enseñado a modular. Ahora sonaba extraña, pulida con un barniz de clase social que no era el nuestro, por la mujer que me enseñó lo que es el verdadero amor de una madre, la mujer que ha sido mi guía, mi modelo a seguir, la personificación de la elegancia y la generosidad incondicional. El calor abandonó mi cuerpo, reemplazado por un frío que empezó en la base de mi columna y se extendió hacia mis extremidades. Vi a mi hijo, Benjamín, bajar la mirada hacia su plato, estudiando el patrón de la porcelana como si contuviera los secretos del universo. Vi a Eliseo, el esposo de mi hija, sonreír con aire de suficiencia. Macarena levantó su copa un poco más alto, como si ofreciera un sacrificio a un Dios nuevo y más poderoso, la mujer que desearía que me hubiera criado. Por Eulalia, la única y verdadera abuela de mi hijo, los aplausos resonaron en mis oídos, pero yo ya no oía nada, no sentí dolor, sino un vacío cristalino, una claridad tan aguda que cortaba. Me levanté de mi silla. Mi cuerpo se movía con una calma que no sentía mía. Caminé hacia la salida, atravesando grupos de invitados que reían y charlaban. Nadie se giró, nadie me vio. En ese momento, comprendí que no era que me hubieran olvidado. Para ellos, en ese mundo brillante y falso, yo nunca había existido realmente. El coche se movía por las calles de forma automática, mis manos sujetaban el volante, pero era como si no fueran mías. Las luces de la ciudad se difuminaban en estelas de neón, un paisaje extraño que observaba desde detrás de un cristal invisible. No había lágrimas. Las lágrimas son para el dolor, para la pérdida, y yo sentía que lo que había ocurrido trascendía ambas cosas. Era una aniquilación, era el borrado sistemático de mi existencia. El clic de la llave en la cerradura sonó extrañamente fuerte en el silencio de la noche. Al entrar, el olor familiar de mi hogar, una mezcla de cera para muebles, los libros de mi difunto esposo y el vago aroma de la sopa de pollo de la noche anterior, me golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. Esta casa, mi santuario, el nido que había defendido con uñas y dientes tras la muerte de Antonio, ahora se sentía como una tumba, el mausoleo de una mujer llamada mamá que acababa de fallecer sin ceremonia. Mis dedos rozaron el reposabrazos gastado del sillón. ¿Cuántas noches pasé aquí, meciéndolos, cantándoles canciones de cuna, esperando a que les bajara la fiebre? Caminé hacia la cocina, y mi pie tropezó ligeramente con una baldosa suelta, una que se había agrietado la noche en que se me cayó una olla pesada, exhausta después de un doble turno en la fábrica. Una noche en la que ahorraba cada céntimo para el campamento de verano de Benjamín. Cada rincón, cada imperfección, era una cicatriz de un amor que había sido declarado nulo y sin valor. Fue entonces cuando la calma se rompió, no con un torrente de pena, sino con una corriente subterránea de una energía fría y poderosa. Fui a mi dormitorio, ignorando el eco de sus risas infantiles que parecían resonar en el pasillo. Me arrodillé,
sintiendo el crujido de mis huesos, y saqué la pesada caja de madera de debajo de la cama. La caja de Pandora de mi maternidad. Al abrirla, el olor a papel viejo y a verdad almacenada llenó el aire. No eran fotos, eran pruebas. Décadas de contabilidad emocional y financiera. No había furia en mis movimientos mientras extendía los documentos sobre la mesa del comedor, solo una precisión quirúrgica. Creé un archivo para cada uno. Para Macarena, la factura de la ortodoncia que pagué a plazos durante 3 años, los recibos de sus clases de ballet, la copia del contrato de préstamo que firmé para que pudiera abrir su primera y fallida boutique. Para Benjamín, las facturas del mecánico de su primer coche, que destrozó, los extractos bancarios que mostraban las transferencias mensuales que le hice durante su primer año de matrimonio hasta que las cosas mejoraran. Era un mosaico de abnegación, una vida entera de poner sus necesidades por delante de las mías, de encogerme para que ellos pudieran crecer, de callar para que ellos pudieran hablar, y mientras clasificaba cada papel, cada prueba de mi amor no correspondido, la mujer que había sido se desvanecía. No era un acto de venganza lo que estaba planeando. La venganza es una emoción caliente, y yo estaba helada. Era un acto de justicia, una auditoría final. Estaba a punto de presentarles la factura de mi vida, y sabía que no tendrían cómo pagarla. Cuando la primera luz del amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, la mesa estaba cubierta. Parecía la sala de pruebas de un juicio. Fue entonces cuando cogí el teléfono. Mis dedos no temblaron. «Carmen, soy Elvira», dije cuando contestó, su voz rasposa por el sueño. «Necesito que vengas». Hice una pausa. «Necesito tus ojos y tu silencio. Trae tu escáner». Colgué. No había más que decir. El sol estaba saliendo en un nuevo día, y por primera vez yo también sentía que estaba amaneciendo. La noche había terminado. La noche de mi larga y ciega devoción. Ahora era el momento de abrir los ojos y hacer que ellos también abrieran los suyos. La luz pálida de la mañana se derramaba sobre la mesa del comedor, iluminando no solo el desorden de papeles, sino también los fantasmas de mi pasado. Cada recibo, cada factura, era un portal a un momento específico de mi vida, un recordatorio de una pieza de mí misma que había entregado voluntariamente. El café que Carmen había preparado se enfriaba en la taza, intacto, mientras yo me perdía en el laberinto de la memoria. Mi mano temblorosa se posó sobre un sobre amarillento y quebradizo. Dentro, el certificado de tasación y venta de un juego de joyas. No eran cualquier joya. Eran el collar de perlas y los pendientes de zafiro de mi madre, lo único de valor material que me había dejado. El recuerdo de venderlos era como una herida que nunca había cicatrizado del todo. Macarena acababa de cumplir 18 años. Sus ojos entonces brillantes de ambición juvenil se habían fijado en una carísima universidad privada de diseño. No era una cuestión de educación, sino de estatus. Era su billete de entrada al mundo que tanto ansiaba. Un mundo que yo solo podía vislumbrar desde la distancia. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos en la cocina, el olor a estofado llenaba el aire. Yo le explicaba nuestras limitaciones financieras. Le hablaba de la excelente universidad pública, de las becas. Ella escuchaba con una paciencia forzada, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Pero mamá», dijo finalmente, su voz adoptando ese tono de víctima que había perfeccionado desde la infancia, «no lo entiendes. No es solo estudiar, es la gente que conoces, las conexiones que haces. Si voy a la universidad pública, siempre seré la chica pobre del barrio. Me mirarán por encima del hombro. ¿Es eso lo que quieres para mí? ¿Una vida de humillación?» La palabra humillación me atravesó como un cuchillo. ¿Qué sabía ella de la humillación de contar cada moneda en el supermercado, de la vergüenza de pedirle al tendero que te fiara hasta fin de mes? Yo la había protegido de todo eso, y ahora usaba esa misma protección como un arma contra mí. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, atrapada entre la prudencia y el deseo desesperado de darle a mi hija el mundo que yo nunca tuve. Al amanecer, la decisión estaba tomada. El joyero, un hombrecillo con ojos de pez, examinó las perlas bajo una lupa,
su expresión despectiva. Son de buena calidad, pero pasadas de moda, sentenció, ofreciéndome una cantidad que era una fracción de su valor real y una miseria comparado con su valor sentimental. Pero yo no tenía otra opción. Acepté. El cheque en mi mano se sentía frío, profano. Era el último trozo de mi madre, convertido en un pedazo de papel para financiar la fantasía de mi hija. Cuando le entregué el cheque del banco a Macarena, sus ojos se iluminaron, pero no de gratitud. ¿Estás segura de que esto es todo, mamá?, preguntó, frunciendo el ceño. Apenas cubre la matrícula y la fianza del apartamento. Necesitaré más para los libros, el material de arte y, por supuesto, algo de ropa. No puedo llegar al campus pareciendo una huérfana. En ese momento, una pequeña parte de mí se rompió, pero la enterré profundamente, como siempre hacía, bajo una capa de amor maternal y excusas. Me dije a mí misma que era joven, que no entendía el valor del dinero. La verdad, mucho más dolorosa, era que simplemente no entendía, ni le importaba, el valor de mi sacrificio. Luego, mi mirada se desvió hacia una carpeta azul, gruesa y abultada. La carpeta de Benjamín, mi hijo el sensato, el ancla de la familia. O eso era lo que él proyectaba y yo necesitaba creer. Hace unos 10 años, su sueño empresarial se convirtió en mi pesadilla. Él y un amigo habían fundado una pequeña empresa tecnológica. Yo estaba henchida de orgullo. Le di una parte considerable de mis ahorros, el dinero que había reservado religiosamente para mi vejez, como capital inicial. «No te preocupes, mamá», me dijo con una palmada en la espalda. «En un par de años, estarás jubilada y viviendo en una casa en la playa». La realidad fue mucho menos glamurosa. El negocio se hundió por una combinación de malas decisiones y un mercado competitivo. Benjamín se encontró ahogado en deudas, con los acreedores llamando a su puerta. Su esposa, Lourdes, una mujer cuya ambición superaba con creces su compasión, lo sometió a una presión implacable. Su matrimonio, que ya era frágil, empezó a resquebrajarse. Una tarde de domingo, Benjamín apareció en mi puerta. No era el joven confiado que recordaba, sino un hombre demacrado, con los hombros caídos por el peso del fracaso. No dijo mucho. Simplemente se sentó a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde le había enseñado a leer, y se quedó mirando al vacío. El silencio en la habitación era ensordecedor, lleno de todo lo que no se atrevía a decir. Puso la cabeza entre las manos, y su cuerpo se sacudió con un sollozo ahogado. Ver a mi hijo, mi pilar, romperse de esa manera me destrozó. ¿Y qué hace una madre cuando su pilar se derrumba? Lo reconstruye, aunque tenga que usar sus propios huesos como cimiento. Al día siguiente, sin decirle nada, fui al banco. Hipotequé mi casa, la casa por la que Antonio y yo habíamos trabajado toda nuestra vida, el único patrimonio real que tenía. El director del banco, un hombre que me conocía de toda la vida, me advirtió de los riesgos. «Elvira, si fallas un solo pago, lo perderás todo». Asentí, firmando los papeles con una mano que no me temblaba, porque el miedo estaba enterrado bajo una capa de amor feroz y protector. Cuando le di el cheque a Benjamín, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Me abrazó con fuerza. «Has salvado mi vida, mamá». Lourdes, de pie detrás de él, esbozó una pequeña sonrisa tensa. «Bueno, por fin se acabó esta pesadilla», dijo, como si la pesadilla hubiera sido suya y no la mía. Nunca más mencionaron el préstamo. Nunca ofrecieron devolver ni un céntimo. Yo me convertí en la pagadora silenciosa de su segunda oportunidad, trabajando 2 años más allá de mi edad de jubilación para hacer frente a los pagos. Y no eran solo los grandes sacrificios. Eran las 1000 pequeñas muertes diarias. El cumpleaños de mis 60 años, cuando Macarena me envió un mensaje diciendo que estaba demasiado estresada para venir, solo para verla en las redes sociales esa misma noche, riendo en una cena con Eulalia. O la vez que le pedí a Benjamín que me ayudara a mover un armario pesado, y me dijo que tenía una reunión de trabajo urgente, para luego enterarme por un vecino que lo había visto cargando muebles nuevos en casa de sus suegros. Cada excusa, cada pequeña mentira, cada acto de indiferencia
Era un ladrillo más en el muro que ellos habían construido entre nosotros, un muro que yo, en mi ceguera, había estado decorando con cuadros de un amor imaginario. A las 9 en punto, el timbre sonó, puntual como un reloj suizo. Era Carmen. No era solo una amiga, era mi ancla, la guardiana de la versión de mí misma que yo a menudo olvidaba. La mujer fuerte e independiente que existía antes de ser simplemente mamá. Era una mujer construida sin curvas, tanto en su figura como en su forma de hablar. Su honestidad era una lija que a veces raspaba, pero siempre pulía la verdad hasta dejarla brillante. Cuando abrí la puerta, no necesitó palabras. Sus ojos, del color del café negro y tan penetrantes como él, escanearon la escena en un segundo. Mi rostro, una máscara de calma sobre un volcán de emociones. Mis ojos, secos no por falta de pena, sino por un exceso de resolución. Y la mesa del comedor, un mosaico de toda una vida de servidumbre. Esperaba te lo dije, porque me lo había dicho, cientos de veces, en cientos de conversaciones a lo largo de los años. Estás dejando que te coman viva, Elvira. El amor no es un cheque en blanco. Esos hijos tuyos necesitan un límite más que el aire que respiran. Pero no hubo reproches. Carmen entró, dejó su bolso en el suelo con un golpe sordo, como si marcara el inicio de una nueva era. Se quitó la chaqueta, la dobló con precisión y la dejó sobre el respaldo de una silla. Sin decir una palabra, fue a la cocina. Escuché el tintineo de las tazas, el ruido del agua al llenar la cafetera. Volvió con 2 tazas humeantes de café solo, tan oscuro y amargo como la verdad que estábamos a punto de afrontar. Se sentó en la silla de Benjamín, reclamando simbólicamente ese espacio, y me miró fijamente. No digas nada, dijo, su voz grave y segura. He estado esperando este día durante 20 años, no el día en que te rompieran el corazón, porque eso lo han hecho a diario. He estado esperando el día en que finalmente te dieras cuenta de que tu corazón está hecho de acero, no de cristal. Su mirada se desvió hacia la mesa. Ahora, dime qué necesitas, no lo que sientes, lo que necesitas hacer. Mi voz, cuando hablé, sonaba extraña en mis propios oídos, despojada de la habitual suavidad maternal. Le expuse el plan con una claridad que me sorprendió. La digitalización de cada documento, la organización en archivos separados, la necesidad de un testigo para un nuevo poder notarial que me diera el control absoluto y revocara cualquier autorización previa, la necesidad de que ella guardara una copia de seguridad de todo, un seguro contra cualquier intento de manipulación o negación. Carmen escuchaba, asintiendo lentamente. No me interrumpió con preguntas inútiles como, ¿estás segura? Ella sabía que la seguridad era un lujo que yo ya no podía permitirme. Entendía que esto no era una rabieta, sino una revolución de una sola mujer. Entendido, dijo al final. Fue a su coche y volvió con un maletín del que sacó un escáner portátil y un disco duro externo. Se sentó a mi lado y el trabajo comenzó. Durante las siguientes 6 horas, el único sonido en la casa fue el zumbido del escáner, el clic de mi ratón y el crujido del papel. Trabajamos en un silencio cómplice, una sinfonía de propósito compartido. En ese silencio, encontré más consuelo que en todas las vacías promesas de amor de mis hijos. La presencia de Carmen era una fuerza tangible. Cuando mis manos empezaron a temblar al escanear la factura del Hospital del Nacimiento de Macarena, su mano se posó sobre la mía, firme y cálida. No dijo nada, pero el gesto lo decía todo. No estás sola, estoy contigo, sigue. Cuando me detuve ante una foto de un pequeño Benjamín sonriéndome, ella señaló suavemente el siguiente montón de papeles. Ese era el niño, Elvira. Ahora tienes que lidiar con el hombre. A media tarde, el trabajo estaba hecho. Un archivo digital impecable, una fortaleza de pruebas innegables. Carmen guardó su equipo. Mientras se ponía la chaqueta me miró una última vez. Elvira, dijo, y su voz, por primera vez, tenía un matiz de suavidad. La familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, es la persona que se sienta contigo en silencio para ayudarte a contar los recibos de una vida de dolor.
Hizo una pausa en la puerta. Cuando decidas quemar los puentes, llámame. Yo traeré la gasolina y los malvaviscos. Por primera vez desde la fiesta, una sonrisa genuina, aunque pequeña y amarga, tiró de las comisuras de mis labios. No estaba sola, y eso, en ese momento, era la única verdad que importaba. La primera salva de mi revolución silenciosa fue lanzada exactamente una semana después de la fiesta. Elegí un martes por la mañana, un día deliberadamente mundano, para que el impacto fuera puramente por su contenido y no por el drama del momento. El paquete que llegó a la puerta de caoba de la casa de Macarena no tenía nada de especial. Era una caja de cartón marrón, robusta y anónima, de las que se usan para enviar documentos importantes. La dirección estaba escrita a mano, con mi caligrafía clara y firme, una caligrafía que ella conocía tan bien como la suya propia. Dentro, protegido por capas de papel de seda negro como si fuera una joya delicada, había un único objeto, un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro. No era nuevo. Era un libro antiguo, de los que ya no se fabrican, con el papel grueso y las esquinas reforzadas en latón. En la cubierta había hecho grabar en oro dos simples palabras: para Macarena. El efecto era solemne, casi bíblico. Imagino su curiosidad al abrirlo, quizás una punzada de esperanza de que fuera una ofrenda de paz, un álbum de fotos familiar o un diario de su infancia. Pero al pasar la primera página, esa esperanza se habría desvanecido, reemplazada por una incredulidad helada. La primera página no contenía palabras de amor, sino una tabla impecable, creada en mi viejo ordenador e impresa en papel de alta calidad. Las columnas eran claras: fecha, concepto, importe verificado y referencia del documento. La primera entrada, fechada 17 años atrás, decía: ortodoncia completa, Dr. Morales. Al lado la cifra exacta y una referencia: ver anexo A1. Y así continuaba, página tras página, una auditoría forense de su vida. No era una simple lista, era un expediente. Matrícula universitaria, primer año, depósito de alquiler, apartamento calle Sol, préstamo sin intereses para capital inicial, boutique El Capricho, liquidación de deuda, tarjeta de crédito Visa, terminada en negativo 5842. Cada gasto importante, cada rescate financiero, cada capricho financiado estaba allí, detallado con una precisión clínica. No había emoción, ni una sola palabra de reproche. Era un documento tan frío e impersonal como el informe de un forense. Al final del libro, después de docenas de páginas, había una sección de anexos. Allí, en fundas de plástico transparente, estaban las pruebas: fotocopias de los cheques, extractos bancarios con las transferencias resaltadas, contratos de préstamo firmados, incluso los correos electrónicos en los que me suplicaba ayuda. En la última página, debajo de una línea gruesa, estaba el total, una cifra que, estoy segura, le robó el aliento. Era una suma que representaba no solo dinero, sino tiempo, sudor, noches de insomnio y sueños aplazados. Mi vida cuantificada. El teléfono sonó menos de 10 minutos después de que el mensajero marcara la entrega como recibida. La furia en la voz de Macarena era tan pura, tan sin diluir, que casi podía sentir el calor a través del auricular. ¿Qué demonios es esto? Siseó, cada palabra un golpe. Sostuve el teléfono a unos centímetros de mi oreja, protegiéndome de su veneno. Buenos días, Macarena. Veo que has recibido mi paquete. Mi voz era serena, la voz de una bibliotecaria anunciando la hora del cierre. No juegues conmigo. ¿Qué es esta locura? ¿Estás tratando de volverme loca? ¿De humillarme? La humillación es un sentimiento, Macarena, respondí caminando hacia la ventana de la cocina para ver un par de petirrojos en el jardín. Y los sentimientos son subjetivos. Lo que te he enviado son hechos. Son objetivos, verificables. Pensé que apreciarías la claridad. Claridad, esto es una tortura, es un ataque. No, hija, un ataque es lo que tú hiciste en esa fiesta. Delante de mi familia, de tus amigos, de mi hijo.
Lo que yo te he enviado es simplemente la cuenta de resultados, la auditoría final de nuestra relación. Has estado operando con un crédito ilimitado durante 35 años. Considera que tu línea de crédito ha sido cancelada. Hubo un jadeo al otro lado de la línea, seguido de un silencio cargado. Podía oír los engranajes de su mente girando, buscando un ángulo, una defensa. «Estás haciendo esto por lo que dije de Eulalia», dijo finalmente, su voz ahora teñida de una justificación llorosa. «Estuve emocional. Estoy embarazada. La gente dice tonterías. La gente dice la verdad cuando cree que no habrá consecuencias», corregí suavemente. «Tú dijiste tu verdad, Macarena, y yo, por fin, he decidido aceptar la mía. El libro es solo eso, mi verdad, encuadernada en cuero. Es el precio de tu crianza. No espero que me lo pagues en dinero. Espero que entiendas, quizás por primera vez, lo que realmente costó. Esto es monstruoso», susurró. «No, monstruoso es dar por sentado el sacrificio de una vida. Lo que te he enviado es solo contabilidad. Guárdalo bien. Es el único legado tangible que recibirás de mí». Y con esas palabras, colgué. No con un golpe de ira, sino con la suavidad con la que se cierra un libro al terminar el último capítulo. Benjamín recibió su paquete 2 días después. El suyo no llegó por mensajero, sino por correo certificado, lo que le obligó a ir personalmente a la oficina de correos y firmar para recogerlo. Era una caja de mudanza estándar, pero pesada, sellada con cinta adhesiva de embalar. Sabía que la contabilidad no le afectaría de la misma manera que a Macarena. La moneda de cambio de Benjamín no era el dinero, sino la comodidad emocional. Su crimen no era la avaricia, sino la abdicación perezosa de su papel como hijo. Imagino a Lourdes, su esposa, observando con impaciencia mientras él abría la caja en el garaje. «¿Qué es? ¿Más trastos de tu madre? Deberías decirle que deje de enviarnos su basura». Pero no era basura, era su vida. Lo primero que vio al abrir las solapas de cartón fue la cara sonriente de un niño de 10 años, mirándole desde la foto de un trofeo de plástico dorado. Campeón de Liga Infantil de Fútbol, Benjamín Reyes, máximo goleador. Recordaría el peso de ese trofeo, el olor a hierba mojada de aquel día. Debajo, una pila de álbumes de cromos, colecciones completas que habíamos tardado años en reunir, intercambiando repetidos en el patio del colegio. Estaban sus cómics de Batman y Superman, ahora objetos de coleccionista, con las esquinas cuidadosamente protegidas. Estaban las maquetas de barcos y aviones que habíamos montado juntos, pegándonos los dedos con el pegamento y riendo hasta que nos dolía el estómago. Sacó una carpeta de cartulina roja. Dentro, docenas de dibujos, soles con caras sonrientes, figuras de palitos que representaban a nuestra familia, siempre yo a su lado más alta. Un retrato sorprendentemente bueno de nuestro viejo perro, Toby. En cada uno, en la esquina inferior derecha, mi letra, Benjamín. 5 años. Benjamín, 7 años. Había más. Sus boletines de notas, desde el jardín de infancia hasta el instituto, con mis notas de orgullo escritas en los márgenes. Las entradas de cine de la primera película que vimos juntos, E.T., un diente de leche en una cajita de fósforos. El programa de su graduación universitaria, con su nombre subrayado, era un archivo arqueológico de su crecimiento, una prueba meticulosamente conservada de que cada paso de su vida había sido observado, celebrado y atesorado por mí. Mientras Lourdes suspiraba con impaciencia, Benjamín se habría quedado en silencio, los objetos pasando por sus manos como reliquias sagradas. Se dio cuenta, lentamente, de que no era él quien había conservado estas cosas, había sido yo. Él simplemente las había vivido, y luego las había olvidado, abandonándolas en su antigua habitación como la piel que muda una serpiente. En el fondo de la caja, debajo de una camiseta de su equipo de baloncesto del instituto, encontró un sobre. Su nombre estaba escrito en el frente. Dentro, una sola hoja de papel. No era un reproche, no era una acusación, era una renuncia. «Querido Benjamín», comenzaba la carta, «he sido la guardiana de estos recuerdos durante 40 años.
Pensé que mi trabajo era proteger tu pasado para que un día pudieras mostrárselo a tus hijos. Ahora comprendo que me equivoqué. Estos no son tus recuerdos, son los míos. Son la evidencia de los años que dediqué a ser tu madre. Tú seguiste adelante, como debe ser. Pero en el proceso, parece que te olvidaste de mirar atrás. Como yo ya no tengo sitio en mi vida para ser la guardiana de un pasado que solo yo valoro, te lo devuelvo. Ahora te pertenece a ti. Tú decides qué hacer con él, si atesorarlo o tirarlo. La decisión, como siempre, es tuya. Con cariño, mamá. El con cariño fue el golpe más cruel de todos. Era formal, distante. El mamá final era la firma de un rol al que estaba renunciando. Benjamín se habría sentado en el suelo del garaje, rodeado por los fantasmas de su infancia, y habría entendido la verdadera naturaleza de lo que había perdido. No era el amor de su madre, porque eso, en algún nivel, sabía que siempre estaría ahí. Lo que había perdido era su derecho a darlo por sentado. La primera oleada de mensajes de texto fue un tsunami de indignación. Macarena me acusó de crueldad psicológica. Benjamín intentó un enfoque más suave, apelando a mi sentido común y preguntando si me encontraba bien. Leí cada palabra en la pantalla de mi teléfono, observando sus reacciones como un científico observa microbios en una placa de Petri. No respondí. Sus palabras rebotaban contra un muro de silencio que yo había pasado toda una vida construyendo sin saberlo, ladrillo a ladrillo, con cada decepción y cada herida no expresada. Al segundo día, la estrategia cambió. Las llamadas empezaron a inundar mi teléfono. El estridente timbre rompía la paz de mi casa a intervalos irregulares. Macarena dejaba mensajes de voz que eran una montaña rusa emocional, pasando de la furia a los sollozos y de vuelta a las acusaciones en cuestión de segundos. No puedes hacernos esto, somos tus hijos, tienes una responsabilidad. Benjamín era más medido, su voz falsamente calmada en sus mensajes. Mamá, esto se nos está yendo de las manos. Por favor, llámame, hablemos como adultos. Pero su definición de hablar como adultos siempre había sido que yo escuchara en silencio mientras él me explicaba por qué mis sentimientos eran irracionales. No descolgué. El sonido del teléfono se convirtió en una especie de banda sonora de mi emancipación. Cada llamada no contestada era un eslabón roto de la cadena que me había atado a ellos. Al atardecer del tercer día, la guerra llegó a mi puerta. El coche de Macarena frenó bruscamente frente a mi casa. La vi bajar, su rostro una máscara de furia, y marchar hacia mi puerta. Los golpes resonaron en toda la casa. «Mamá, abre ahora mismo, sé que estás ahí dentro, he visto tu coche». Me senté en mi sillón en la sala de estar, a pocos metros de la puerta, y tomé un sorbo de mi té. Podía sentir las vibraciones de sus golpes en el suelo. Pero entre ella y yo, no solo había una puerta de madera, había una frontera recién dibujada, y yo era la única con el poder de conceder un visado. Después de 15 minutos de un asedio inútil, se rindió, lanzando un grito de frustración al aire antes de volver a su coche y marcharse derrapando. Una hora más tarde, el coche de Benjamín se detuvo silenciosamente. Su enfoque fue, como siempre, más civilino. No golpeó. Tocó el timbre 1, 2, 3 veces. Luego esperó en el porche durante casi media hora, mirando su teléfono, probablemente enviándome mensajes que yo nunca leería. Era una demostración de paciencia, un intento de hacerme sentir culpable por mi terquedad. Finalmente, se fue tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, di el paso final. Fui a un cajón, saqué el viejo teléfono y lo apagué por última vez. Al día siguiente, activé un nuevo número, uno que solo Carmen conocía. El cordón umbilical digital se había cortado. Les había quitado el acceso directo a mi energía, a mi tiempo, a mi paz. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio de la espera, sino el silencio de la ausencia. Para ellos, debe haber sido como gritar en el vacío. Intentaron triangular, llamando a Carmen, quien les informó con una frialdad glacial que yo había solicitado privacidad y que cualquier comunicación futura debía dirigirse a mi abogado. La palabra abogado fue una bomba de profundidad.
El pánico silencioso que debe haberlos invadido fue casi palpable, incluso desde la distancia. Habían perdido el control del juego. Peor aún, se dieron cuenta de que ni siquiera entendían las reglas, porque la jugadora que creían conocer había cambiado el tablero por completo. La primera semana de mi nueva libertad transcurrió en una bruma de actividades prácticas. Cambié cerraduras, cancelé tarjetas de crédito conjuntas que había olvidado que existían y me di de baja de suscripciones que solo ellos usaban. Cada pequeña acción era un corte, una poda de las ramas muertas que habían estado chupando la savia de mi vida. Pero fue durante la segunda semana cuando el verdadero peso de mi decisión comenzó a asentarse. El silencio, que al principio había sido un bálsamo, a veces se volvía pesado, opresivo. Una noche, mientras intentaba leer en mi sillón, me di cuenta de que había leído la misma página 4 veces sin absorber una sola palabra. La casa, despojada del drama constante, se sentía vasta y vacía. Fue entonces cuando la duda, esa insidiosa enredadera, comenzó a trepar por los muros de mi resolución. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Estaba siendo cruel, vengativa, la monstruosa madre que Macarena había gritado que era? La sociedad nos programa a las madres para absorber, perdonar y olvidar. Rebelarse contra esa programación se siente como una traición no solo a la familia, sino a la naturaleza misma. Me levanté y, como una sonámbula, me dirigí al viejo baúl que guardaba en el pasillo. Dentro estaban los álbumes de fotos, no los que había enviado a Benjamín, sino los míos, los que contenían las fotos que él nunca había visto, las que yo había guardado para mí. Abrí uno al azar, y allí estaban. Macarena, con 2 años, dormida en mi pecho, su pequeña mano aferrada a mi dedo. Benjamín, con 7 años, mirándome con una adoración sin límites, después de que le arreglara su bicicleta rota. Éramos una familia, éramos felices, o al menos, mi memoria había elegido editarlo de esa manera. Las lágrimas, las que me había negado a derramar, finalmente llegaron. No eran lágrimas de ira ni de autocompasión, sino de un profundo y desgarrador duelo. Estaba de luto por la madre que había intentado ser y por los hijos que había creído tener. Estaba de luto por el sueño de una familia que, en realidad, nunca había existido más allá de estas fotografías satinadas. Lloré por la mujer ingenua que había pasado décadas intercambiando piezas de su alma por sonrisas vacías y falsas promesas de amor. Sentada en el suelo frío del pasillo, rodeada de los fantasmas de la felicidad, sentí el impulso de coger el teléfono, de llamar a Carmen y pedirle el nuevo número de Benjamín, de decirles que todo era un error, que volvieran a casa, que los perdonaba. Era la adicción al sacrificio, la necesidad de ser necesitada, la que me llamaba de vuelta a mi jaula dorada. Pero entonces mi mirada se posó en una foto en particular. Era de hacía unos 5 años. Estábamos en mi jardín trasero, celebrando mi cumpleaños. En la foto Macarena y Benjamín están a cada lado mío. Yo sonrío a la cámara, pero mis ojos se ven cansados, apagados, y ellos no me miran a mí. Macarena está mirando su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla. Benjamín está mirando por encima de mi cabeza, su expresión aburrida, como si esperara que todo terminara. En esa imagen vi la verdad. No éramos una trinidad unida. Éramos 3 extraños posando juntos por obligación, y yo era la única que no lo sabía. Esa fotografía fue mi ancla. Me devolvió al presente. El dolor de esa imagen era más agudo que la nostalgia de las fotos de bebés. Cerré el álbum con un golpe seco. Las lágrimas se detuvieron. La pena se transformó de nuevo en esa fría y lúcida resolución. El duelo había terminado. La mujer que lloraba en el suelo se levantó. Fui a mi escritorio, cogí el listín telefónico y busqué el número de la mejor agencia inmobiliaria de la ciudad. Marqué los números. «Buenos días», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Me llamo Elvira Reyes y me gustaría poner mi casa a la venta». La decisión de vender la casa no fue solo un acto de ruptura, fue el primer acto de construcción de mi nueva vida. Al día siguiente,
En lugar de quedarme en casa esperando la llamada del agente inmobiliario, hice algo que no había hecho en más de 40 años. Me subí a un autobús que se dirigía a la costa, a un pequeño pueblo pesquero a 1 hora de la ciudad. Era un lugar que Antonio y yo habíamos soñado para nuestra jubilación. Un lugar con calles adoquinadas, casas encaladas con macetas de geranios en los balcones y el olor constante a sal y a mar. Habíamos abandonado ese sueño cuando él murió, y yo lo había enterrado junto con él, convencida de que mi único propósito era criar a mis hijos. Mientras caminaba por el paseo marítimo, sintiendo la brisa en mi rostro, una idea, o más bien el fantasma de una vieja idea, comenzó a tomar forma en mi mente. Pasé por delante de un pequeño local en una esquina, con las ventanas cubiertas de polvo y un cartel de SE alquila descolorido por el sol. Me detuve. A través del cristal sucio, pude ver un espacio pequeño pero lleno de luz, con un mostrador de madera y viejos suelos de baldosas hidráulicas. Y de repente, lo vi con una claridad absoluta. No solo el local, sino mi futuro. Desde que era una niña, mi pasión había sido la repostería. Había aprendido las recetas de mi abuela, recetas que se habían transmitido de generación en generación. Mis manos sabían, por instinto, la cantidad exacta de canela para el arroz con leche, la textura perfecta de la masa para los polvorones. Durante años, ese talento se había limitado a los cumpleaños familiares y las fiestas escolares. Siempre había soñado con abrir una pequeña pastelería, un lugar acogedor donde la gente pudiera venir a tomar un café y un dulce casero. Un sueño que había sacrificado sin pensarlo 2 veces en el altar de la maternidad. Ese día, de pie frente a ese local abandonado, el sueño resucitó. Ya no era una fantasía juvenil, sino un plan de negocio tangible. El dinero de la venta de la casa no sería para una jubilación solitaria en un apartamento sin alma. Sería mi capital inicial. Sería la financiación para la pastelería El Dulce Comienzo. Entré en la inmobiliaria del pueblo, cuyo número estaba en el cartel. El agente, un hombre joven con una sonrisa amable, me dio los detalles. El alquiler era razonable. El local necesitaba trabajo, pero la estructura era sólida. Salí de allí con un folleto en la mano y una sensación de propósito que me hacía vibrar. El viaje de vuelta en autobús fue diferente. Ya no veía la ciudad como el escenario de mis decepciones, sino como un punto de partida. Mi plan ya no era solo sobre lo que estaba dejando atrás, sino sobre hacia dónde me dirigía. No estaba simplemente huyendo de mi pasado, estaba corriendo hacia mi futuro. La venta de la casa había dejado de ser un arma contra mis hijos para convertirse en la herramienta para construir mi propia felicidad. Y esa transformación lo cambió todo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que me sumergí en la burocracia de mi nueva vida. Reuniones con el agente inmobiliario, visitas al local de la costa, consultas con un asesor financiero. Para mis hijos, deben haber sido 3 semanas de un silencio enloquecedor, un vacío que les obligaba a confrontar la posibilidad de que mi ausencia no fuera una táctica, sino una nueva y permanente realidad. La bomba de relojería que yo había activado finalmente explotó en un soleado sábado por la mañana. El agente inmobiliario, un hombre eficiente llamado señor Vega, había colocado el cartel. Era grande, de un color rojo agresivo que contrastaba violentamente con el verde tranquilo de mi jardín. Las palabras "SE vende", en letras blancas y mayúsculas, eran un grito, una declaración pública de que el pasado estaba oficialmente en liquidación. No tuve que esperar mucho. La primera llamada no fue de mis hijos, sino de mi vecina de al lado, Lola, una mujer cuya principal afición era el cultivo de rumores. Elvira, querida, ¿está todo bien? Su voz era un cóctel de falsa preocupación y curiosidad desenfrenada. Acabo de ver. Bueno, he visto el cartel en tu jardín. No estarás pensando en mudarte, ¿verdad? Después de tantos años. Así es, Lola. Respondí con una calma que la desarmó. Es hora de un cambio de aires. Me voy a la costa. La costa. ¡Qué maravilla! Pero, ¿y los niños? Macarena, Benjamín, ¿lo saben? Deben de estar desolados. Una casa con tantos recuerdos. Estoy segura de que sobrevivirán, dije,
cortando la conversación antes de que pudiera extraer más detalles jugosos para su red de cotilleo del barrio. Sabía que Lola, con la eficiencia de una agencia de noticias, no tardaría en hacer las llamadas pertinentes. Y así fue. Menos de una hora después, el sonido de un coche frenando bruscamente me hizo asomarme a la ventana. Era el BMW de Macarena. Se bajó de un portazo, su rostro pálido de incredulidad y furia. Unos minutos más tarde, llegó el coche más modesto de Benjamín, aparcando detrás del de su hermana. Se quedaron un momento en la acera, mirando el cartel como si fuera la escena de un accidente terrible. Vi a Macarena gesticular, su cuerpo tenso de rabia. Benjamín, como siempre, intentaba calmarla, su mano en su brazo, una expresión de profunda ansiedad en su rostro. Finalmente marcharon hacia la puerta. Esta vez yo estaba preparada. El té estaba hecho. Las cajas de mudanza, que había empezado a llenar con mis pertenencias personales, estaban apiladas estratégicamente en la sala de estar, un decorado teatral para el acto final. El timbre sonó, no una, sino varias veces, con una insistencia que rayaba en la violencia. Dejé que sonara un poco más, saboreando el cambio de poder. Luego, caminé lentamente hacia la puerta y la abrí. Se quedaron helados en el porche, como si hubieran visto un fantasma. Creo que, en el fondo, una parte de ellos esperaba encontrarme llorando, desesperada, dispuesta a negociar. En cambio, encontraron a una mujer tranquila, vestida con ropa cómoda, sosteniendo una taza de té, con una expresión de serena indiferencia. «Hola», dije, como si fueran dos vecinos que vienen a pedir una taza de azúcar. «¿Puedo ayudaros en algo?». La pregunta, tan cortés y tan impersonal, los dejó sin palabras por un segundo. Fue Macarena, por supuesto, la primera en recuperar la voz. «¿Qué significa esto?», espetó, señalando el cartel con un dedo tembloroso. Su voz era un susurro ronco, cargado de una furia que luchaba por contener. «¿Te has vuelto completamente loca?». Me hice a un lado, invitándolos a entrar con un gesto de la mano. «No creo que la acera sea el mejor lugar para esta conversación. Pasad, aunque como podéis ver, está todo un poco desordenado. Me estoy preparando para la mudanza». Entraron, sus ojos recorriendo con pánico las cajas apiladas. Cada caja con una etiqueta, libros, ropa, cocina, era una prueba física de que esto no era una amenaza, sino una realidad inminente. El hogar que siempre habían considerado su puerto seguro, su red de seguridad, su futura herencia, estaba siendo desmantelado ante sus propios ojos. La confrontación que tanto habían evitado estaba a punto de comenzar, y por primera vez no sería en sus términos. La sala de estar, que antes era un santuario de recuerdos familiares, ahora parecía el almacén de una vida en transición. El olor a cartón y cinta de embalar había reemplazado al aroma de hogar. Se quedaron de pie en medio de la habitación, incómodos, como intrusos en un espacio que ya no les pertenecía. «¿Mudanza?», repitió Benjamín, su voz apenas un murmullo. «¿A dónde? ¿Por qué no nos has dicho nada?». Su tono no era de ira, como el de su hermana, sino de una profunda herida, como si mi decisión fuera una traición personal a su derecho a saberlo todo sobre mi vida. Me senté en mi sillón, el único mueble que no estaba cubierto por una sábana, y les indiqué el sofá. «Sentaos, por favor, no seáis maleducados». Se sentaron rígidamente en el borde, como si el sofá pudiera morderles. Tomé un sorbo de té antes de responder, disfrutando del silencio, dejando que su ansiedad creciera. «He decidido que ya no necesito una casa tan grande», dije finalmente, mi voz tranquila y mesurada. «Es demasiado trabajo para una mujer sola. He encontrado un lugar más pequeño, en la costa. Siempre quise vivir cerca del mar». «La casa», exclamó Macarena, incapaz de contenerse más. «No puedes vender la casa. Esta es la casa de la familia. Es donde crecimos. Es nuestra». Esa última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de una arrogancia y un sentido de propiedad que me revolvió el estómago. La miré fijamente. Mis ojos ya no eran los de una madre amorosa, sino los de una extraña evaluando a un oponente. «Corrígeme si me equivoco, Macarena», dije, mi voz cortante como el hielo, «pero que yo recuerde,
El nombre que figura en la escritura de propiedad es el mío, Elvira Reyes. Que yo recuerde, fui yo quien pagó hasta el último céntimo de la hipoteca durante 30 años, a menudo trabajando en 2 empleos mientras vosotros dormíais. Que yo recuerde, esta casa es mía. El hecho de que crecierais en ella no os convierte en sus dueños. Solo os convierte en inquilinos que nunca pagaron el alquiler. El rostro de Macarena se congestionó. Eso no es justo. Papá quería que esta casa fuera para nosotros. Papá quería que fuerais hijos decentes y respetuosos. Supongo que ambos le hemos fallado en ese aspecto, ¿no crees? Me incliné hacia adelante dejando la taza en la mesita. Hablemos claro. Esta conversación no es sobre los recuerdos. Es sobre el dinero. Siempre lo ha sido. Habéis dado por sentado que esta casa, mi único activo importante, sería vuestra herencia. Un premio de consolación por tener que aguantar a vuestra carga de madre durante tantos años. Benjamín se removió, incómodo. Mamá, no es así. Sí es así, Benjamín. No intentes endulzarlo. Lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Durante años, me habéis tratado como a un cajero automático y a una terapeuta gratuita. Y ahora que el cajero se cierra y la terapeuta se jubila, estáis en pánico. Me levanté y fui a un cajón del escritorio. Saqué 2 sobres. Le entregué uno a cada uno. Ya que estamos hablando de herencias, creo que es un buen momento para que veáis esto. Con manos temblorosas, abrieron los sobres. Dentro había copias de mi Nuevo Testamento, firmado y notariado la semana anterior. El lenguaje legal era denso, pero la conclusión era inequívoca. Como podéis leer, continué. Mientras sus ojos recorrían el documento con creciente horror, mi patrimonio, incluyendo el producto de la venta de esta casa y todos mis ahorros, ya no está destinado a vosotros. El 50% será donado al orfanato de Santa Clara, donde yo misma pasé 2 años de mi infancia. El otro 50% irá a una fundación que ayuda a mujeres mayores sin recursos. Mujeres como yo, si no hubiera sido por mi propio trabajo y esfuerzo. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro. Era el silencio de la comprensión final, el sonido de un futuro de seguridad financiera evaporándose en el aire. Macarena dejó caer el papel al suelo como si le quemara. Benjamín se quedó mirando el suyo, su rostro una máscara de pálida incredulidad. No, no puedes, susurró Macarena. Es ilegal. Lo impugnaremos. Sonreí, una sonrisa sin alegría. Puedes intentarlo. Mi abogado, el señor Morales, os asegurará que es perfectamente legal y está blindado contra cualquier impugnación. He sido declarada en plenas facultades mentales. Esta es mi voluntad. Y mi voluntad es que mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, vaya a gente que lo apreciará, no a gente que lo considera un derecho adquirido. La trampa se había cerrado, y ellos estaban dentro, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que no había escapatoria. Fue Macarena, acorralada y desesperada, quien jugó la última carta que creía tener. Su rostro, descompuesto por la rabia, se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una malicia que nunca había visto antes. ¿Crees que esto me importa?, escupió, su voz temblando. Me das pena. Una anciana amargada y sola vendiendo su casa para morir en un apartamento miserable. A mí no me hace falta tu dinero. Tengo a Eliseo, tengo a su familia, tengo a Eulalia. Ella es mi verdadera madre, ¿recuerdas? Ella nunca me haría algo así. Era su golpe final, el insulto definitivo, diseñado para herirme donde más dolía. Pero la mujer a la que intentaba herir ya no existía. La nueva Elvira no tenía heridas abiertas, solo cicatrices. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire por un momento. Luego, respondí con una voz tan suave que tuvieron que inclinarse para oírme. Tienes razón, Macarena. Eulalia nunca te haría algo así, porque para hacer un sacrificio, primero tienes que tener algo que te importe lo suficiente como para sacrificarlo. Caminé hacia el escritorio de nuevo y abrí el último cajón. Saqué un sobre delgado. Hablando de tu maravillosa nueva familia, dije, extendiéndole el sobre. Quizás deberías echar un vistazo a esto. Con una expresión de desconfianza,
Cogió el sobre y sacó los papeles que contenía. Eran 2 documentos. El primero era un extracto de mi cuenta de ahorros de hacía 2 años, mostrando una retirada de una cantidad muy grande de dinero. El segundo era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Reconoció el número de teléfono inmediatamente. Era el de su esposo, Eliseo. La conversación era de la misma fecha que la retirada de dinero. El mensaje de Eliseo era largo y suplicante. Hablaba de una mala inversión, de socios que le habían engañado, de la inminente bancarrota de su empresa de construcción. Hablaba de la vergüenza de decírselo a su padre y a Eulalia, de cómo destruiría su reputación, y terminaba con una frase que resonó en la sala silenciosa. Elvira, por favor, usted es mi única esperanza. Se lo ruego, no se lo diga a Macarena, la destrozaría. Le devolveré hasta el último céntimo, se lo juro por mi vida. Levantó la vista del teléfono, sus ojos desorbitados, buscando los míos. Él nunca te devolvió el dinero, ¿verdad? Susurró. Negué con la cabeza. Nunca se lo pedí. El dinero no era lo importante. Lo importante era protegerte, proteger la imagen de tu vida perfecta. Tuve que vender el pequeño terreno que tu padre me dejó en el pueblo para conseguir todo el dinero que necesitaba. Hice ese sacrificio en silencio, porque pensé que era lo que una madre debía hacer, proteger a sus hijos incluso de las verdades que eligen no ver. La miré, y por primera vez vi no a una enemiga, sino a la niña perdida que se escondía detrás de la fachada de arrogancia. Esa es la diferencia, querida. Tu verdadera madre, Eulalia, te dio un estilo de vida. Yo te di la vida. 2 veces. Esa fue la última palabra, el golpe de gracia. No hubo más gritos, ni más insultos, solo el sonido de un mundo perfecto haciéndose añicos. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y definitivo, pero el eco de esa confrontación pareció quedarse vibrando en el aire de la sala vacía. No se fueron juntos. Macarena salió primero, sin mirar atrás, con el rostro pálido y contraído en una máscara de odio y humillación. Benjamín se quedó un momento más, de pie en medio de las cajas, con la mirada perdida. Levantó los ojos hacia mí, y en ellos no vi rabia, sino un abismo de vergüenza y arrepentimiento. Quiso decir algo, abrió la boca, pero no salieron palabras. Asintió levemente, una especie de rendición silenciosa, y se fue, cerrando la puerta con el cuidado de un extraño. Los meses que siguieron fueron, según me contó Carmen más tarde, quien a su vez lo escuchó de la infalible red de chismes de Lola, un lento y doloroso desmoronamiento para ambos. Para Macarena, la caída fue espectacular. La revelación sobre el préstamo secreto de Eliseo fue una bomba atómica en su matrimonio, no por el dinero en sí, sino por la mentira. Había construido toda su identidad sobre la base de una unión perfecta con una familia poderosa y honorable. Descubrir que su esposo la había engañado, y peor aún, que había suplicado ayuda a la madre que ella despreciaba, destrozó esa fachada. La confrontación entre ellos debió de ser brutal. Eliseo, despojado de su secreto, se volvió contra ella. La acusó de haber provocado toda la situación con su arrogancia y su crueldad en la fiesta. La llamó ingrata y superficial. Un mes después de nuestra última conversación, le pidió el divorcio. No fue una separación amistosa, fue una amputación. Sin el respaldo financiero que yo representaba y sin la herencia que él había anticipado, Macarena ya no era un activo para Eliseo, sino una carga. Y él, un hombre que valoraba la conveniencia por encima de todo, se deshizo de ella. Sola y sin el colchón de seguridad de la familia de su esposo, las grietas en la vida de Macarena se convirtieron en abismos. El bebé nació, un niño al que llamó Alejandro, pero la alegría de la maternidad se vio eclipsada por la amargura de su situación. Tuvo que vender el BMW, mudarse de lujoso chalet a un apartamento alquilado mucho más modesto. Eulalia, su verdadera madre, mantuvo una distancia cortés pero gélida. Le enviaba regalos caros para el bebé, pero nunca ofreció la ayuda práctica o el apoyo emocional que Macarena, ahora una madre soltera y asustada, necesitaba desesperadamente. Macarena descubrió la dura verdad. El afecto de Eulalia
había sido un premio por su devoción, no un amor incondicional, y ahora que había perdido su valor, el premio le fue retirado. La situación de Benjamín fue menos dramática pero igualmente corrosiva. La revelación de mi testamento y la venta de la casa golpearon su matrimonio de una forma que no esperaba. Lourdes, su esposa, siempre me había visto como una póliza de seguro, una fuente de préstamos de emergencia, una futura herencia que aseguraría la educación de sus hijos, una proveedora de cuidados gratuitos si alguna vez los necesitaban. Cuando esa póliza fue cancelada, su pragmatismo se convirtió en un resentimiento constante. Te lo dije, le espetaba en las discusiones que se volvieron cada vez más frecuentes. Te dije que tenías que manejar mejor a tu madre. Tu debilidad nos ha costado una fortuna. ¿En qué pensabas, Benjamín, al dejar que tu hermana la tratara así? Y tú, callado como un cobarde. La culpa carcomía a Benjamín. La caja de recuerdos que le había enviado estaba en un rincón de su estudio, sin abrir desde el primer día, pero su presencia era un recordatorio constante de su fracaso, no como hombre de negocios, sino como hijo. Se distanció de Macarena, a quien culpaba por haber iniciado el cataclismo, y se sumió en un silencio hosco en casa. Su trabajo se resintió, su salud se deterioró. Estaba pagando el precio de décadas de evasión y conveniencia, y el interés era compuesto. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que la casa se vendió, firmé los papeles de mi nueva vida, y me mudé a mi pequeño apartamento junto al mar. Las olas rompiendo en la orilla se convirtieron en la nueva banda sonora de mis días, un sonido de limpieza y renovación constante. Me dediqué a los detalles de mi futuro, diseñando el interior de mi pastelería, probando recetas, conociendo a los comerciantes locales. Por primera vez en décadas, mi vida era mía, y cada decisión, por pequeña que fuera, era un acto de autoafirmación. Un sábado por la tarde, mientras estaba en mi pequeño balcón, podando unas plantas de albahaca y disfrutando del sol, un coche que no reconocí aparcó en la calle de abajo. Un hombre se bajó. ¿Era Benjamín? Estaba más delgado, con ojeras que no recordaba y más canas en las sienes. Me observó desde la calle por un momento, como si no estuviera seguro de si debía subir. Yo no dije nada, no hice ningún gesto. Simplemente lo miré, esperando. Finalmente, entró en el edificio. Unos minutos más tarde tocaron a mi puerta. No fue un golpe, ni el sonido insistente del timbre, sino 2 toques suaves, casi tímidos. Abrí la puerta. Se quedó allí, en el umbral, con una caja de herramientas en la mano. No parecía un hijo visitando a su madre, sino un obrero avergonzado. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Benjamín», respondí. Mi tono era neutro, ni cálido ni frío. Señaló con la cabeza hacia mi balcón. El otro día pasé por aquí y vi que la barandilla de madera estaba un poco suelta en una esquina. Pensé que podría ser peligroso. Era una excusa tan transparente que resultaba casi conmovedora. Asentí lentamente. Es cierto. Está un poco suelta. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Caminó directamente hacia el balcón, sin mirar el resto del apartamento. Dejó la caja de herramientas en el suelo y se puso a trabajar. Durante la siguiente hora, el único sonido fue el del martillo golpeando suavemente, el chirrido de un destornillador apretando tornillos, el lijado de la madera. No hablamos. Yo me senté en una silla cercana, leyendo un libro, aunque mis ojos no se movían de las palabras. Él trabajaba con una concentración y un esmero que nunca le había visto dedicar a nada. No estaba simplemente arreglando una barandilla, estaba intentando reparar algo mucho más profundo. Era una penitencia. Era una disculpa expresada en el lenguaje que los hombres a veces usan cuando las palabras les fallan, el del trabajo manual, el del acto de servicio. Cuando terminó, la barandilla estaba sólida como una roca. Recogió sus herramientas con cuidado. «Ya está», dijo, sin mirarme. «Ahora es segura». Me levanté y fui a la cocina. Volví con un vaso alto de limonada fría, con hielo y una rodaja de limón. Se lo ofrecí. Nuestros dedos se rozaron cuando lo cogió. Fue el primer contacto físico que teníamos en más de medio año. «Gracias», dijo. Bebió la mitad del vaso de un trago.
como un hombre sediento. De nada respondí. Se quedó un momento más, sosteniendo el vaso, como si buscara las palabras para decir algo más. Pero no las encontró, o quizás entendió que no eran necesarias. Simplemente asintió, me devolvió el vaso vacío y se dirigió a la puerta. Adiós, mamá. Adiós, Benjamín. Mientras lo veía alejarse, supe que algo había cambiado. No era un perdón total, ni un regreso al pasado. El pasado estaba muerto y enterrado. Era quizás el primer y tembloroso cimiento de algo nuevo, una relación diferente, construida no sobre la obligación o la costumbre, sino sobre un respeto recién descubierto y dolorosamente ganado. Pasó un año de trabajo duro, de permisos, de reformas y de noches en vela estudiando libros de contabilidad. Pero era un cansancio diferente al que había conocido toda mi vida. Era un cansancio satisfactorio, el de construir un sueño con mis propias manos. La inauguración del Dulce Comienzo fue un día soleado de primavera. El local no era grande, pero estaba lleno de luz. El olor a mantequilla, azúcar y canela se derramaba por la puerta abierta, atrayendo a los curiosos. Carmen estaba a mi lado, ejerciendo de cajera y de jefa de seguridad emocional, con una sonrisa tan ancha que parecía que la pastelería era suya. No invité a mis hijos, no por rencor, sino porque este capítulo de mi vida era exclusivamente mío. Mi nueva vida encontró su ritmo. Me levantaba antes del amanecer para hornear, conocía a mis clientes por su nombre. Hice nuevos amigos, gente que me conocía como Elvira, la de los pasteles increíbles, no como la madre de Macarena y Benjamín. Encontré una paz que no sabía que existía, una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la confianza en mi propia capacidad para resolverlos. Benjamín continuó con sus visitas silenciosas. Una vez al mes, aparecía un sábado por la mañana. A veces me arreglaba un enchufe, otras me ayudaba a cargar sacos de harina del coche, otras simplemente se sentaba en una de las mesas de la pastelería, tomaba un café y leía el periódico en silencio. Nuestras conversaciones eran breves, sobre temas triviales: el tiempo, el fútbol, la calidad de la cosecha de fresas de ese año. Pero debajo de esa banalidad, se estaba reconstruyendo un puente, viga a viga. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador después de cerrar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Benjamín. No había texto, solo una foto. Era un niño pequeño, de poco más de un año, sentado en la hierba de un parque, con la cara embadurnada de tarta de chocolate. Tenía los ojos de su padre, pero la sonrisa testaruda de Macarena. Debajo de la foto, una sola palabra: Alejandro. Miré la foto de mi nieto durante mucho tiempo. No sentí una punzada de dolor ni de arrepentimiento. Sentí una tierna y distante curiosidad, el tipo de afecto que se siente por una estrella lejana. Sabes que es hermosa, pero no intentas alcanzarla. Sonreí. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal y seguí limpiando. No respondí al mensaje. No todavía, quizás algún día, pero sería en mi tiempo y en mis términos. Esa noche, después de cerrar, no me fui a casa directamente. Cogí un pequeño taburete y me senté en la puerta de mi pastelería, mirando cómo el sol se hundía en el océano, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire era fresco y salado. Sostuve una taza de café caliente entre mis manos, sintiendo el calor filtrarse en mi piel. Pensé en la mujer que había sido, esa Elvira que creía que el amor significaba desaparecer, que ser madre era un acto de borrarse a una misma. Y me di cuenta de la profunda verdad que había aprendido a un coste tan alto. El amor de una madre es, en efecto, un océano, vasto e incondicional. Pero incluso los océanos tienen orillas, tienen límites, y enseñarles a mis hijos dónde estaban esas orillas, enseñarles que se llamaban respeto y dignidad, fue la lección más dura y más importante de mi vida, y de la suya.